Buenas tardes a todas y todos y todes. Mi nombre es Omar Rincón, de la Facultad de Artes y Humanidades del Centro de Estudio en Periodismo. Y estamos con Alejandro Gómez, también del CEPERI, del 070, para hacer esta charla que esperamos dure máximo una hora. Queremos decir que pues, ha sido para la facultad y para la universidad muy emocionante ver la receptividad que ha tenido estas clases remotas y cómo han sido apreciadas por ustedes. Agradecemos mucho que estén con nosotros, los que están hoy, los que han mantenido toda la semana. El lunes en Historia del Arte, la decana, nuestra jefe Patricia Uribe, y Verónica Uribe miraron el arte y cómo el arte es capaz de mirar la producción de la subjetividad desde el mundo de su contexto, cómo el arte es una manera de leer el mundo, leer las soledades, leer los tiempos, leer la política, la geopolítica de cada momento. El martes Camilo hizo una historia del rock, lo que le gusta a la gente del rock. Yo no sé mucho de eso, pero era interesante ver cómo cada grupo es el mejor del mundo en cada momento, porque corresponde a una psicología y una simbología y política de su tiempo. Y ayer Carmen hizo toda una historia casi de cómo la utopía y la distopía se van todo el tiempo conjuntamente para esto. ¿Por qué hago esta introducción? Porque básicamente, como se dan cuenta, han sido tres reflexiones desde la música, historia del arte, de las imágenes, a una mirada histórica. Y hoy vamos a hablar de periodismo. Ya el periodismo le toca en desgracia casi no tener historia. Entonces hoy, si miramos las tres conferencias anteriores, hoy vamos a hablar los culpables. Porque ayer decían mucho, es que qué pasa con los medios, es que los medios son culpables, es que los medios... Pues bienvenidos, vamos a hablar de culpables. Yo hablaré como 20 minutos, espero, haciendo la analítica, y después Alejandro, en otros 20 minutos, mostrará cómo es hacer periodismo encerrados, acogidos en sus propios hogares para hacer esto. Entonces, ya compartí pantallas, espero que esté bien y... Perfecto. Entonces, este era nuestro set. Los esperamos mañana para ver la narrativa cinematográfica del sonido en Bococentrismo con Santiago Lozano, que va a estar todavía mejor que esto que estamos mirando acá. Como les dije al comienzo, pues esto es en la Facultad de Artes y Humanidades somos varias carreras y una escuela de posgrado. Yo soy profesor de la carrera en narrativas digitales, la maestría en periodismo y la maestría en humanidades digitales, y tenemos programas de historia del arte, de literatura, de música, de artes y narrativas digitales, y una escuela de posgrados con 7 posgrados. El tema del día de hoy es qué es periodismo en cuarentena. Este es el logosímbolo que creó 070, eso lo va a hablar más adelante el joven Alejandro, que es el director de 070, que nos va a contar cómo es periodismo en cuarentena. Y comenzamos. Primero, como les decía en la introducción, es que a nosotros nos correspondió en la repartición de mundos el presente. O sea, nosotros en periodismo no escogimos hablar del presente. Es más, lo llamamos actualidad. A nosotros, nuestro oficio es hacer sentido y dar sentido, contar historias en el máximo rango casi que de 24 horas, y hoy en día con las redes digitales, decía un estudio que en 67 minutos hay que producir sentido. Entonces llega una cosa como este virus y hay que hacer sentido, y obviamente vamos a ser súper equivocados y nos van a poder criticar muchísimo, pero el oficio nuestro no es esperar que pase el virus para interpretarlo, sino intentar contar historias para hacer eso. No fue una decisión nuestra, sino fue lo que nos tocó en la repartición de las ciencias humanas y sociales. Y la otra cosa es que también no les va a parecer muy chévere, pero nosotros sí somos la verdad. O sea, nosotros producimos verdad todo el tiempo. No es como la filosofía que dude de la verdad y todo el mundo dude de la verdad. Nosotros producimos verdad solamente con una ventaja, que esa verdad se transforma cada vez que aparece una nueva verdad. Es una verdad en proceso para eso. Dicho esto, uy, ahora ¿por qué no me mueve esta cosa? Se me trabó la presentación, perdón. Aquí pasó. ¿En qué momento de la historia nosotros hemos sido unos genios del periodismo? Y voy a referirme a dos momentos del siglo XXI. Esto es el 9/11 del 2001, cuando Nueva York quedó vacía. Ese día,
Ni Hollywood se lo pudo imaginar. Hollywood se había imaginado que Nueva York sería tomada por virus, por alienígenas, por monstruos, por King Kong, pero nunca se imaginó que hubiese algo como un acto de tumbar las Torres Gemelas a través de 2 aviones. Eso no estuvo en la imaginación de ningún Hollywood, no estaba en nuestro cerebro social. Ayer hablaban mucho del imaginario que crean las películas, Carmen, y de alguna forma eso fue el momento sublime del periodismo y sobre todo de la televisión. En ese momento la televisión fue la reina del entretenimiento y de la información. En ese momento todo el mundo se paró con las cámaras quietas a mirar cómo en vivo y en directo se caía las 2 Torres Gemelas, el World Trade Center, el mundo del capitalismo tenía un golpe fuertísimo y nacía el terrorismo. Y ese momento fue único en el mundo porque no fue mejor que el arte, mejor que el cine, mejor que la vida. Me fue espectacular y todo el mundo fue a eso. 2020, 19 años más tarde, otra vez pasa algo que parecía que venía de las películas, que parecía que estaba en las películas, que parecía que no era posible, pero esta vez todavía mucho más emocionante porque no solamente Nueva York queda vacío, sino que el mundo entero queda vacío. Y esto es otra vez otro momento brillante para el periodismo, brillante para la información, por lo cual se presenta como un momento único. Todo el mundo hoy está entrando a los medios a ver qué se dice, a ver qué está pasando, a ver qué funciona, y es momento de reinado del periodismo. En mitad de esto, uno de los grandes periodistas, si no el mejor periodista de América Latina, escribió un poema en estos días que se publicó, que se llama Viruses, donde tiene una idea que quiero compartir con ustedes y que tiene que ver mucho con el periodismo, pero también yo creo que las ciencias sociales, ciencias humanas, con todo esto. Y es que ahora no sabemos, de verdad no sabemos. Siempre decimos que no sabemos, pero creemos que sabemos. Ahora no sabemos. Es vertiginoso no saber. Y esto es el signo de esta época, de este momento, de este virus, de este instante. No sabemos. Y ahí es muy complicado para nosotros las ciencias sociales y humanas callarnos, pero también es muy complicado para el periodismo callarse y decir, no sé, decidí mejor no contar absolutamente nada. Después dice que el presente por fin nos atrapó el presente. Y eso es otra realidad que es la que no sabemos qué pasará mañana ni cómo viene el día anterior, cuánto durará la cuarentena, a dónde vamos a llegar. Entonces, el presente hace parte de eso. Frente a eso, el planteamiento de Caparrós es cuando todo pasa, cuando todo pasa, cuando quiere, como quiere, que todo pasa, que no sabemos nada, lo hemos dicho tantas veces, y recién ahora sabemos que no sabemos nada. Entonces, el tema aquí es, no sabemos nada, el presente nos atrapó y técnicamente ahí fracasamos y llegamos al punto cero de funcionamiento. Entonces, con esto de realidad, la realidad del periodismo, de las ciencias humanas y sociales, debe hacer el silencio. O sea, cuando no tenemos ni idea, deberá ser lo más valiente, lo más brillante, lo más bello, sería el silencio. Pero técnicamente el periodismo no se puede callar, ni las ciencias humanas y sociales pueden callarse, y básicamente porque el periodismo es un virus que atraviesa la realidad, atraviesa eso, es como un síndrome que todo el tiempo nos tiene con la necesidad de estar informados y con la idea de que hay que estar informados. Es un virus que el que no esté informado realmente estaría en problemas de funcionamiento. ¿Qué pasó? En Colombia y en el mundo entero, la información triunfó. O sea, como nunca, hoy en día la gente está entrando desesperada a medios de comunicación, redes digitales y televisión a ver qué pasa. Esta es la propaganda de Caracol en Colombia. Como ustedes ven, unas caras muy sonrientes, todos muy brillantes. Y dice, lo que pasa con el virus es noticia. Estamos del lado de la gente para que usted esté bien informado. Y el eslogan de Caracol es súper interesante, está en tus manos. Caracol está en tus manos. ¿Esto qué significó? Que Caracol Noticias es el noticiero más visto de Colombia y a raíz del virus aumentó 6 puntos el rating. Es el segundo programa en rating de Colombia. La gente está entrando desesperada a ver qué pasa allá. O sea, en ese sentido, para el periodismo es un momento de oro. O sea, como nunca
tenemos a todo el mundo global mundializado con nosotros. Y no hay forma de cambiar de tema. Hablábamos con amigos de agencias de noticias y no se puede hablar de líderes sociales, no se puede hablar de absolutamente nada ni de política, porque no se puede hablar, porque resulta que la gente solamente quiere saber del virus que nos está habitando. ¿Esto a qué nos lleva? Eso nos lleva a una cosa que es muy, muy interesante, es que todo el mundo entró y entonces ahora la pregunta es, ¿qué entra la gente al mundo, pero qué encuentra ahí? Y entonces ahí llegamos al momento de la narración. Una cosa es que todo el mundo entremos a ver los medios de comunicación, que el periodismo se ha vuelto significante y qué entramos a ver. Entramos a ver y aparecen dos metáforas que son, o tres metáforas que son absolutamente impresionantes como narrativa. La narrativa es una, la narrativa de la guerra, es la narrativa militar. Susan Sontag ya lo dijo cuando el caso del virus, del HIV y del SIDA, de cómo la metáfora militar se toma todo. Y entonces ya la revista Semana dice cómo ganar esta guerra y nuestro presidente es elevado a fuerza, líder que guía esta guerra contra no sabemos quién, no sabemos por qué, pero es una metáfora que viene funcionando mucho y que funciona siempre en el periodismo, y esa metáfora nos lleva a pensar que tenemos que derrotar a alguien, que ganarle a alguien, y lo que supone la guerra, como lo dice Sontag, es que se pierden derechos humanos, se pierden derechos sociales, se limitan las libertades de expresión, se limita todo en nombre de una guerra que no sabemos cómo llegar. Esa narrativa es la narrativa en la que los medios ahora decidieron que son parte de esta guerra con el presidente para derrotarnos, sabemos aquí. Lo segundo, la segunda narrativa o metáfora es la metáfora del coronavirus, perdón, del virus como extranjero, del extraño, del otro. Ese titular del tiempo es coronavirus llegó a Europa, ¿ve? No estaba en Europa, llegó de algún lado. A Colombia llegó por fuera, venía de España. O sea, hay un otro que se vuelve el peligroso en la sociedad. Y ese otro se va cambiando, que primero eran los chinos, después los españoles, y después vino a ser cualquier habitante de cualquier país, de bogotano, que esté en la calle, es un peligroso, pero ahora peor para el cuento, el peligroso es el médico. O sea, el que antes aplaudíamos con la enfermera, ahora es peligroso porque están contaminando con ese tipo de cosas. Esto es la segunda metáfora. La tercera de narración, que es gravísima, es que como no se hacía buen periodismo, como no se sabía narrar adecuadamente, entonces que se decidió narrar esto como un partido de fútbol, y como no hay fútbol ahora, entonces la narración es como puro de narrador deportivo. En ese momento aparece un nuevo virus, el segundo virus, estamos en el campeonato mundial de virus, el campeonato mundial de virus va ganando Estados Unidos, primer lugar, pero el campeón en muertos es Italia, España pasa. O sea, es una narración en directo con la familia del muerto, con el infectado, en directo desde mi casa. Entonces es fatal esta narración porque es una narración sin criterio, sin pausa, sin análisis y sin ninguna cosa por el estilo. Y está el colmo, que ayer el presidente nuestro, es supuestamente el jefe de esta invocación de lucha contra la guerra, en Candela Candela, solo éxitos y chismes, invitó a William Vinascochea a que narrara cómo Colombia, como en un partido de fútbol, derrotaba al virus. Ahí tengo el link, pero no me quiero meter ahí porque después se me va la calidad de la imagen y todo tipo de cosas. De pronto descanso o búsquenlo para que vean cómo se narra William con mucho caché narrando con el presidente de la República, cómo se derrota al virus como si fuera un partido de fútbol de la región Colombia. El siguiente punto que es muy importante en periodismo, además de la información, la narración, es la enunciación. Y la enunciación en Colombia se hace desde el poder. O sea, todo el tiempo lo que contamos es lo que el poder diga, lo que mande el poder. O sea, un presidente que era considerado por el 80% de colombianos como inepto, de pronto es verdadero y es el que dice la verdad y es el que guía a la manada, cambiando de parecer cada día, diciendo una medida que va a adoptar en un mes o la adopta en un día para el otro, donde todo es un desastre, y comienzan a luchar, a narrarse la guerra de egos entre Claudia contra Duque, Duque contra eso. Entonces, es una enunciación que realmente, cuando la guía tampoco es tan buena, porque hay que decirlo, no tenemos en Colombia en este momento una guía de enunciación, para decirlo, esto
puede parecer rarísimo. En Estados Unidos Trump lo hace todo mal, pero es una guía y dice vamos a tener 250.000 muertos, pero eso es una guerra como todas las que hemos tenido los norteamericanos para vencer. En Brasil le dieron golpe de Estado a Bolsonaro, el ministro de Salud le pidió la renuncia, el ministro de Salud dijo que no se iba, los militares dijeron, el que anuncia ese ministro de Salud, chao Bolsonaro, vamos a mirar ese tipo de cosas. Entonces la anunciación de los medios está muy cercana al poder, es que para mantener la guerra que quieren pasar, con lo cual han perdido de vista que lo mejor que está pasando hoy está dentro de casas con las narraciones que hace la gente. Las fuentes pues son perversas. Aquí simplemente no tengo que poner mucho más de lo que pasa. Si ustedes ven, aquí el presidente, esto es un meme que mandaron, está el presidente mirando a Claudia, ve que Claudia está como más dando órdenes, todo tipo de cosas, vestida con chaqueta de estoy haciendo cosas, él estaba vestido elegante, informal, pero elegante, y están ahí mirándola y la miran como, ¿esta qué está haciendo? Y lo siguiente que hace es cambiarse, copiar la chaqueta. Pero entonces es como para decir, ahora sí estoy trabajando, estoy en Palacio, pero me pongo la chaqueta para trabajar en Palacio, para decir que yo estoy amando, y ese día sacó el decreto que decía, yo mando. Yo quiero decirle a Claudia López que yo mando, pero es que el mandar, no, las fuentes tampoco son tan buenas. Para defensa del presidente, él dice que no se copió la chaqueta de Claudia López, sino de Fran Underwood de House of Cards, porque él no puede tener referentes locales, sino que él es como un enviado de una universidad norteamericana a hacer un pequeño estudio en Colombia, de estudio de caso para su economía naranja. Entonces, de alguna forma, las fuentes de gobierno también han sido fatales, no hay claridad, cada día hay un decreto, decreto va para un día, dicen que vamos a hacer la cuarentena inteligente, al otro día aquí una semana, otro. Entonces, también el pobre periodismo tiene que sufrir un poco por ese lado. Y entonces vamos a lo del sentido, a decir, vamos a mirar la gente que piensa la sociedad. Y entonces aparece la sopa china esta, donde aparecen 12 hombres blancos occidentales y 3 mujeres blancas occidentales, una de ellas boliviana, para hacer alguna participación, desde Occidente, desde Europa, a decirnos que todo es, ellos ya lo han previsto, que ellos ya sabían, que estaba evidente, que eso se debe a que el capitalismo fracasó, que ellos hacen unas propuestas espectaculares, que nos desconectemos de la tecnología y que el capitalismo se va para otro carajo. Pero el problema es que esta gente habla para la manada crítica que somos nosotros en nuestro mente progre. Entonces todos nos creemos súper críticos, súper esto, pero esta gente no le interesa para nada a Bolsonaro, a Trump, a eso ni lo lee, no tiene en cuenta. Entonces es como un payaseo estratégico para que los que nos creemos progres creamos que somos muy críticos, pero que no está pasando absolutamente nada. Los que toman decisiones se asesoran, por ejemplo, en Colombia, el señor Patarroyo, ya después le hablará el joven Alejandro de eso, un señor que realmente ha sido nefasto para el periodismo científico y para la ciencia en Colombia, porque sale diciendo como las bobadas que dijo esa parte. Entonces también piensen ustedes en defensa del periodismo, que si tenemos unas fuentes gubernamentales y políticas perversas, si tenemos unos sujetos que explican socialmente para una estratosfera que no tiene nada que ver con la vida real de la gente, si estamos en unos líderes políticos que van por un lado y por otro lado a la sociedad, también es difícil hacer un periodismo interesante. Entonces, bajo esto que he dicho, pues todo mal, aparentemente. Entonces, yo quiero creer, como otra gente creemos, que cualquier periodismo pasado fue peor, sobre todo el periodismo del yo soy el periodista, yo denuncio, yo hago, yo digo, todo este tipo de cosas, que es el que se hace mucho en Colombia, y que, como en todo en la realidad, no todo pasado fue mejor, es casi siempre todo pasado fue peor, porque el mundo ha evolucionado, y que está por venir un periodismo que ya se está haciendo, que es interesante, maravilloso, y que tiene mucho sentido, un periodismo que cree mucho en lo intercultural, en el diálogo de culturas, que cree en lo comunal, en lo bello, en lo creativo. Entonces, decía que el periodismo científico es el que ha tenido una oportunidad de oro porque hoy en día, como los políticos no saben, como las fuentes no saben, como los analistas no saben, estamos yendo al mundo de la ciencia a que nos digan realmente qué es lo que está pasando, qué es las cosas que está pasando, qué es lo que está mirando para ese tipo de elementos, de cosas. Entonces, estamos asistiendo a un elemento de que se requiere como nunca un periodismo de ciencia
que sea interesante, que sea potente, en el cual se requiere casi que un periodismo tutorial, o sea, un periodismo que dé criterio y que enseñe a hacer las cosas adecuadamente para poder mirar qué pasa con. Después está periodismos como el periodismo anfibio, que hace la revista Anfibia en Argentina, que es un periodismo que es bastante interesante porque mezcla lo que es, por un lado, el periodismo, pero con las ciencias humanas, sociales, antropología, arte, humanidades, y las mezcla con ciencia. O sea, es una mezcla donde las diferentes disciplinas entran a explicar, y no el periodismo en sí mismo, sino que es el diálogo completamente para eso. Está el periodismo collage, que viene de Pere Ortín, que recibe mucha herencia de lo dibujado, de lo que vale la pena mirar, de ese otro tipo de crónicas dibujadas, de crónicas de recorte, de eso que ejercemos todos en la vida cotidiana del collage, y a partir de ahí aparece este tipo de mirada para lo que quiere llegar a hacer en este tipo de elementos, que se llama el estallido de un mundo fascinante entre catarsis, y comienza a hacer una crónica para eso. Está el tercero, que es un periodismo DJ, que es el que el periodismo no ha hecho, porque todos se toman la vida muy en serio, muy solemne, que salen a los medios como si estuviéramos en la guerra, en la tragedia máxima, y que no practicamos otras formas de sentido. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales hay mucha inteligencia colectiva a través de los memes, del humor, de los videos, de los GIFs, de los TikTok, pero por otro lado también hay el mundo de la vida interior. Hay en Colombia, por ejemplo, Bocaribe Radio hace una radio desde los hogares en relato propio de la gente, que es absolutamente maravilloso. Ese mezclar densidades, no todo es densidad fuerte, explicativa, filosófica, política, sino que hay que hacer otro tipo de densidades. Y están las nuevas formas de periodismo que no hemos practicado y que esta crisis pone en evidencia, como los periodismos feminismos o feministas, que hay otras formas de narrar, de contar, que tienen que ver mucho más con el cuidado, con el vínculo, con la solidaridad, con el comunal, lo de lo indígena, que tiene que ver también con ese ecosistema de los sistemas de saberes, lo afro, que tiene que ver con lo espiritual, lo trans. O sea, hay otras estéticas, otras narrativas que no hemos practicado, que son probables para eso. ¿A dónde tenemos que ir para aprender? Tenemos que ir a las músicas. En Colombia las músicas han sido capaces de mostrar que podemos ser distintos, que podemos hacer cosas distintas mezclando, haciendo diferentes tipos de fusiones, de mixes, logramos hacer algún tipo de elemento para poder entrar y funcionar en eso. Las artes son la clave absoluta para poder reinventar el periodismo, porque de allá tenemos en la música, en la pintura, la escultura, en el video, en todo, tenemos la performance, una cantidad de maneras nuevas para poder narrar. Y en la comida, puse ahí el ejemplo del chontaduro, que a mí me encanta, y el biche, que son bebidas, una bebida tradicional y un asunto tradicional que se mezcla hoy ahora con todos los saberes y que comienza a construir un elemento para eso. Y por último, pues está la propuesta 070, que simplemente la voy a anunciar yo, pero después vendría Alejandro para explicarla, y que simplemente quiero yo como profesor del CEPER decir que me parece que esta experiencia es absolutamente fascinante por una razón, porque es hecha de la Universidad de los Andes y contamos con total libertad de expresión, que es uno de los elementos mucho más en crisis el día de hoy, gracias a que la universidad respeta la libertad de pensamiento y cree que una deliberación diversa es útil para pensar la sociedad, y creo que desde ahí fue donde nosotros pudimos ya encontrar. Entonces, Alejandro tiene la palabra. Hola a todos, espero que me estén oyendo bien. ¿Sí me están oyendo, Omar? Sí, yo lo oigo bien, pero yo dejo la Perfecto. palabra. Hola a todos, quería empezar además agradeciéndoles por estar acá con nosotros en un día festivo. Creo que ya se fue el hacker que estaba poniéndole cierto nivel de humor al asunto. Que aplaudo sus niveles de hacker, pero me lamento de sus niveles de humor, realmente un humor muy bajo, pero listo. Entonces, para los que no saben, yo dirijo la revista 070 de la Universidad de los Andes, y cuando hablamos con Omar de qué queríamos contar hoy, quedamos que él iba a ser el negativo y el que iba a contar, digamos, como todo lo que se podía estar haciendo mal, y nosotros por nuestro lado, desde 070, queríamos mostrarles un poco
qué es lo que hemos estado haciendo. Entonces, denme un segundo, pongo compartir cámara y empezamos. Un segundo. Listo, ahí estamos. Entonces, hablamos de este asunto extraño de hacer periodismo en cuarentena, que es de entrada casi que un contrasentido, ¿no? Voy a empezar citando un artículo que publicó Tania Tapia Jauregui en la revista que se llama Un Periodismo que Muta, en el que ya entradas 2 semanas de la cuarentena decidimos pues conversar con nosotros para ver cómo la estaban haciendo. Entonces, quisiera empezar con esto que escribe Tania: periodistas de noticieros televisados que informan desde las salas de sus casas, locutores de radio que se pisan intervenciones tratando de coordinarse a distancia, reporteros de calle que riegan sus palabras sobre micrófonos forrados. Yo creo que eso es un montón de imágenes que de más en más empezamos a ver y que son muy raras. Ante la pregunta de si salir o no a la calle, listo. Entonces, como les decía, tuvimos la conversación muy larga de si sí debíamos salir a la calle o no. Y es que, digamos que en periodismo hay como esta imagen del periodista mártir, ¿no? Los periodistas tienen como esta idea de que se pueden poner en riesgo y que es parte de nuestro trabajo. Y podríamos hablar, por ejemplo, del club de los Bang Bang y de cómo se iban allá casi que en la primera línea de la guerra, pero a tomar las fotos que tenían que tomar. O podríamos hablar en términos muy generales, de todos los reporteros de guerra que han puesto su cuerpo en la primera línea para poder contar las historias. Y digamos que eso es algo como que se ha naturalizado dentro del contexto del periodismo. Sin embargo, este virus tiene una característica particular, y es que aquí nadie se pone en riesgo solo, ¿no? Esa fue la primera discusión que tuvimos importante, y es que acá salir a la calle significa poner en riesgo a las personas con las que uno vive, significa poner en riesgo con las personas con las que uno se atraviesa. Entonces, a pesar de nuestro deseo absoluto de querer salir a la calle, pues tomamos la decisión de que 070 hasta nuevo aviso, pues trabajaría desde la casa. Un momento que está, ya. Lo hicimos solo una vez, que fue para hacer este fotoreportaje que se hizo, también lo hizo Tania Tapia. Se hizo el primer día del simulacro, ni siquiera de la cuarentena. Fue la única vez que alcanzamos a salir, y les vamos a dar un pequeño video de cómo se vio este trabajo. El primer golpe es el silencio. Las calles vacías, los Transmilenios y los buses con uno o ningún pasajero son predecibles, pero no el silencio. Llega la idea de que las ciudades no son inherentemente bullosas y que lo que parecía imposible, que una ciudad de 7 millones de personas se quedara en silencio, lo logró un virus que desembocó en una crisis sanitaria global. Kilómetros de asfalto abandonados, solo ocupados por los pocos autorizados para salir. Los demás espían por las ventanas la soledad en la calle. Así es Bogotá en cuarentena. Este es un reportaje visual de Tania Tapia Jauregui y Mateo Rueda. Véalo ya en 070. Ese reportaje entonces lo pueden encontrar en la revista. No sé cuándo pasar, ya está. Pero entonces, como les digo, pues la decisión fue no salir. Algo que, digamos, ha caracterizado a 070 fue justamente tratar de estar en la calle y de contar las historias desde ahí. Fue algo que, por ejemplo, tratamos de hacer en el cubrimiento del paro nacional del año pasado. Y aquí quedamos un poco como con esta verdad incómoda de que los periodistas nos quedamos en casa. Y eso es una situación muy difícil porque un periodista en casa se ve más o menos así. Y de hecho, quienes aquí estudian periodismo y estén o bien en la maestría o en la opción o en nuestra carrera de narrativas digitales, pues sabe que una de las primeras cosas que decimos llenos de orgullo es: aquí no van a hacer periodismo de escritorio. Aquí no se van a quedar pontificando desde una silla. Ustedes tienen que salir a la calle, tienen que hablar con gente, tienen que vivirlo afuera para poder hacer buen periodismo. Entonces, ese periodismo del que desdeñamos durante tanto tiempo y que dijimos que eso era periodismo mediocre, etcétera, etcétera, ahora estamos pues obligados a hacerlo, y no solo hacerlo, sino además tratar de hacerlo lo mejor y con mejor actitud que el chimpancé del GIF. No es un chimpancé, pero bueno. Entonces, los periodistas no podemos parar. Nosotros, como les digo, somos como lo rápido de la información.
y que de hecho les decía, es muy extraño que los periodistas tengamos salvoconducto para salir, como los rapis y como las personas, digamos, que, tienen que trabajan en hospitales. Entonces tenemos que seguir encontrando las maneras de seguir trabajando dentro de esta paradoja. Aquí cito a Natalia Chianteroli del diario.es, que es una periodista argentina que vive en España y que de hecho dio positiva de COVID y está viviendo en este momento en España. Y dice, vos estás acostumbrado a salir a ver a la gente, a tomarte cafés, entrar en confianza con personas y a partir de eso construir historias y generar unas empatías que te ayudan a construir historias. Ahora estamos haciendo todo telefónicamente y eso lo vuelve a veces más difícil. En efecto, yo estoy, digamos, muy de acuerdo ahí con lo que dice Natalia. Los periodistas nos encanta salir, hablar con la gente, nos hemos acostumbrado a crear ese tipo de relaciones con las fuentes. Y si a la fuente le podemos sacar un café y nos sentamos, realmente quedamos mucho más contentos con nuestro proceso de reportería que tratar, por ejemplo, de hacer un trabajo que hizo Natalia Arenas y que está publicado en este momento en 070 sobre el miedo de los médicos que están en la primera línea del COVID, que termina siendo, son tres entrevistas a 3 médicos que están en la primerísima primera línea y que están contando básicamente que tienen muchísimo miedo, no solo de lo que pueda llegar a pasar, sino de lo que ya pasó. Y esa es una nota que tenía el riesgo y el reto de lograr esa intimidad a la que los periodistas nos hemos acostumbrado en el mundo en vivo, ¿no? Esa es una historia que en una situación real uno nunca la haría por teléfono. Uno le diría a un periodista, si usted quiere realmente conseguir el fondo de esa historia, el fondo, digamos, emocional y trascendental de una historia como esa que es tan testimonial, usted se va y se sienta con su fuente y lo invita a un café y se hablan y se miran a los ojos y hay como humanidad detrás de esto, pero bueno, estamos retados a eso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si ya estamos obligados a quedarnos en casa, si ya no podemos hacer nada diferente a asumir que nos toca esto, estas son, digamos, como 5 conclusiones que hemos sacado a toda velocidad en 070 de lo que podíamos y lo que debíamos hacer. Acá una aclaración y es, hablamos de 070 no porque creamos que sean necesariamente el mejor ejemplo, sino es porque del que yo les puedo contar un poco las historias detrás y pues, digamos, pero creo que muchos medios y hemos estado hablando muchísimo con colegas, no solo en Colombia, sino en el resto de Latinoamérica, todos están en este proceso. Yo creo que los momentos de crisis, un poco los decía Omar, sacan a relucir formas de periodismo bien emocionantes y se están encontrando esas cosas por todos lados, pero pues de las que les puedo echar cuentos es de estas, pues porque me lo sé. Entonces, número 1, lo primero que dijimos es el periodismo tiene que ayudar a entender. Como decía Omar, la narración de que se empezó a hacer del coronavirus en el momento en el que pisó Colombia fue absolutamente el en vivo, ¿no? Y subieron, bajaron, y unas cifras además tremendamente descontextualizadas. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, la manera en la que los periodistas en muchísimas medidas somos muy malos dando cifras. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de dar el mayor entendimiento posible. Entonces, la semana anterior a que se declarara la cuarentena, en la que ya 070 había decidido por lo menos implementar un asunto de distanciamiento social, entonces cada uno estaba trabajando desde su casa, logramos hacer unas 8 entrevistas para ir armando este especial que les voy a mostrar en este momento, en el que desde lugares muy diferentes de la academia se respondían preguntas sobre el periodismo, ¿no? Perdón, sobre el virus. Y cuando digo muy diferentes es, por ejemplo, esta, que es de Juan Ricardo Aparicio, en la que tal vez fue de las primeras que publicamos. Juan Ricardo Aparicio es de Lenguas y Cultura de la Universidad, en el que explica cómo este virus nos interpela como testigo, y que antes el testigo era ese que veía la tragedia desde lo lejos, ¿no? El ébola era una cosa que no nos tocaba, este tipo de enfermedades y tragedias no nos tocaba. Este es un virus que nos interpela, y entonces, ¿cómo pensamos en ese virus? Esta es una que escribió justamente Omar sobre cómo se estaba narrando el periodismo, desde el periodismo. Este es un podcast que hicimos en asocio con Shots de Ciencia. Del de los presos les voy a hablar un poquito más tarde. Este es sobre bioética. Este es uno de los que mejor le ha ido y que yo lo recomiendo mucho, que es cuando empezaron las primeras
regulaciones y las primeras órdenes de quedarse en casa, pues todos vimos como había gente que desobedecía, no porque le tocara, sino porque realmente aún no se lo creía. Y le pedimos a Lina Moros, quien ya había trabajado con nosotros antes, ella es profesora de administración de la Universidad de los Andes, ella ya antes había escrito en 070 una nota súper interesante en tiempos del paro, tratando de explicar cómo se había creado de manera colectiva el pánico de los 2 días de toque de queda en Cali y en Bogotá. Y Lina hace este artículo que es bien, bien interesante también sobre qué es lo que hace que cuando uno le digan quédese en la casa y así uno sea el más ermitaño del mundo, le dan ganas de salirse, así sea por el hueco del inodoro. Entonces, aquí hay muchísimos, quisiera recomendarles todos y contarles todos, pero no vamos a alcanzar, pero va desde qué pasó con la cultura, un asunto bastante interesante sobre los memes y su comunicación en tiempos de la pandemia. Este es del CC, hablamos de drogas, etcétera, etcétera. Y hay uno que quisiera dejarles, pero creo que no está por acá, lo pueden encontrar en la revista, que es justamente cómo leer bien las cifras del coronavirus, que como les digo, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los periodistas es que hablamos muy mal de las cifras y eso es un problema, ¿no? Entonces, en vez de tratar de dar contexto, que es lo que siempre quisimos nosotros, y crear marco de entendimiento, quisimos pelear contra la idea de simplemente echar cifras que no enriquecieran el entendimiento. 2, hay que comprometerse con una narrativa. Esa fue tal vez de las primeras reuniones que tuvimos cuando decidimos cubrir el virus y decidir que lo íbamos a hacer de manera sistemática. Exactamente lo mismo habíamos hecho el año pasado cuando decidimos cubrir el paro de manera sistemática. Es, bueno, ¿cuál es la narrativa que queremos apuntalar con cada nota que hagamos? Entonces, con el virus tomamos decisiones muy claras. La primera era que no panda el cúnico, es decir, que no cunda el pánico. Queríamos tratar de bajar muchísimo la idea de la pandemia como monstruo, ¿no? La versión hollywoodense de la pandemia en la que hay como un Godzilla, como decía Omar ahorita, que poco a poco se acerca y que oímos los pasos y no sé qué. Queríamos, en definitiva, tratar de ir en contra de eso y sabíamos que la mejor forma de no crear pánico era dando la información muy bien dada y sobre todo citando muy buenas fuentes. Es decir, no caer en el peligro de soltar informaciones de las que no estuviéramos seguros y que no ayudaran a entender. Una vez más, nuestro propósito en 070, teniendo en cuenta que tenemos, yo siempre, digamos, cuando me preguntan sobre el público de la revista, digo que tenemos el público más extraño del mundo porque son como una partida de ñoños peores que nosotros mismos, inteligentísimos, capaces, críticos, que son capaces de leer textos como por ejemplo los de Juan Ricardo Aparicio, que tienen un nivel de profundidad que es muy escaso en otros medios de comunicación. Entonces tenemos un compromiso con esa audiencia de darles muy, muy buena información. La otra decisión que tomamos muy clara fue la de escoger las fuentes de datos y comprometernos con ellas. Una vez más, las cifras es algo que nos asusta mucho y con la que queremos ser tremendamente cuidadosos todo el tiempo. Entonces, por un lado, también como editor, el asunto de las cifras ha sido extrañísimo, un poco de infidencia de cómo funciona la revista. Nosotros casi siempre dejamos lista la nota el día anterior para publicarla al día siguiente a las 6 de la mañana y empezarla a mover por redes, pero digamos que la nota queda lista a las 6 de la mañana. De más en más, lo que está ocurriendo es que a las 5:30 de la mañana toca actualizar absolutamente toda la nota porque las cifras que eran del día anterior pueden haberse duplicado o triplicado en muy poco tiempo. Lo recuerdo específicamente con una nota de Felipe Botero, de Congreso Visible y de Ciencias Políticas, que nos acostamos y la nota decía ya se acerca a X número el número de contagiados en Colombia, y cuando ya estábamos listos para publicar, el número de contagiados era el doble de eso que habíamos dicho al que todavía no llegaba. Entonces nos decidimos casar con una cifra. Yo, si quieren, les recomiendo una vez el que para nosotros ha sido la fuente más confiable, que se llama World Meters. Es tal vez la base de datos más completa, más actualizada, pero sobre todo más específica en muchísimas cosas que nos han ayudado a entender los crecimientos. Entonces, esta es una base de datos a la que le han ido saliendo muchísimas columnas. Al principio solo tenía las primeras 4,
pero han aparecido estas cosas que son interesantes, ¿no? Y algo que hay que entender, por ejemplo, es la importancia de poner en contexto en términos demográficos, por ejemplo, qué significa el número de test por cada millón de habitantes y no como estamos contando en el que, por ejemplo, pues China sigue estando muy arriba, etcétera, etcétera. Bueno, se me desconfiguró esta, pero esta es yo creo que como una de las fuentes más confiables que hemos encontrado. Si quieren, ahorita se los puedo dejar en el chat. Y en esta es la que nosotros nos estamos basando, se actualiza a diario y cada cita todas las fuentes. En el caso de Colombia, la fuente es el Ministerio de Salud, entonces pues es una fuente tan confiable como puede ser el Ministerio de Salud. Vamos a ver. La otra era no publicar todo. Esto fue también otra enseñanza que nos dejó el cubrimiento del paro nacional del año pasado, y es que empieza a llegarnos como medio muchísima información, ¿no? Entonces nos llegan que en tal lado están robando un de uno y nos mandan un video y no sé qué y bla, bla. Nosotros decidimos no publicarlo hasta que nos estemos completamente convencidos. De hecho, yo creo que la decisión cuando tomamos esto como una política de la revista, fue el 21 de noviembre del año pasado. Nos llegó una información que habían herido de manera muy grave a un joven en Bogotá. Logramos confirmar que en efecto sí había un herido. Y luego nos llegó la cédula, que terminó siendo la cédula de Dylan Cruz, bastante tiempo antes de que se hiciera público su nombre. Y fue una, a pesar de que esa cédula nos había llegado por una fuente bastante confiable, decidimos no publicarla porque era una información que, digamos, a pesar de ser una gran chiva y lo que fuera, sabíamos que de ser errada tendría unos efectos gravísimos. Y eso nos empezó a pasar mucho también durante el paro, cuando fueron esos toques de queda en Cali y en Bogotá. Nos llegaron imágenes de balas en algunos barrios de Bogotá, de balas en algunos barrios de Cali. Decidimos retenerlo. 070 no es una revista que busque tener chivas por las chivas. Nosotros lo que tratamos siempre de tener como primer insumo es el análisis. Entonces nos estamos guardando también información que creemos que no es prudente publicar sin estar completamente seguros y, insisto, sin estar seguros de que le podemos dar un contexto muy claro. Otra de las conclusiones que sacamos para cubrir este virus extraño ha sido no olvidar las agendas que de entrada siempre se olvidan, ¿no? Nos hemos chocado todos los periodistas y, como les digo, lo hemos hablado con varios colegas, con el hecho de que en un momento casi todo el mundo quería hablar y leer del virus. Y eso empieza a callar algunas agendas. Entonces empezamos a ver cómo podíamos hablar de esas otras agendas que se callan, y sacamos estos 2 notas y ya pronto sale una un poco más larga sobre el asunto, que terminaron siendo tristemente proféticas. Primero, tal vez la primera semana de la cuarentena publicamos la de arriba, la de los presos también tosen, que es un artículo escrito por 2 profesores y investigadores de Derecho de la Universidad de los Andes que trabajan con presos, anunciando de entrada los peligros que podía suscitar un virus como este en la población carcelaria. Luego, la semana siguiente, ellos mismos, Libardo José, y otro investigador más, que es Fernando Tamayo, publicaron una nueva nota en la que de entrada dijeron una cosa que nosotros pensábamos que nos iban a caer encima por proponerla, que era que había que soltar presos, que la solución definitiva para evitar una tragedia en las cárceles iba a ser tener que soltar a algunos presos con muchísimos cuidados. Ahí pueden leer la nota, no quisiera hacerle el resumen porque además creo que ya voy un poco tarde. Pero el asunto es que, no sé, 2 o 3, ya no me acuerdo exactamente cuántos días fueron, pero 2 o 3 días después de que publicamos esta nota, empezaron los motines en las cárceles. Y como que empezó por fin a hablarse de esa población completamente vulnerable, de la que nadie está hablando porque los noticieros estaban ocupados yendo a la plaza de mercado, que es como ese modelo que obsesiona a los noticieros del mediodía, de ir a la plaza de mercado a averiguar si el tomate subió 50 o 60 pesos.
Cuarto, el periodismo digital para 070 al menos no es un asunto de tecnología, sino un asunto de rutinas de consumo. Esto es algo que desde siempre hemos luchado muchísimo para hacérselo entender a quien entra al equipo, y es que para nosotros el periodismo, insisto, digital, la gran posibilidad que nos da es insertarnos en nuevas rutinas de los lectores. Entonces, si antes el periodismo y la gran prensa tenía como muy claro cuál era la rutina, porque casi que la imponía, el noticiero imponía la hora en el que se tenía que ver, y ahí estaban a la hora, pum, sentados frente a un televisor. El periódico un poco también imponía ciertas rutinas de lectura. Los lectores nuestros hoy en día son un poco más así. Es gente que va en el Transmilenio con ganas de que uno le hable, mirándolo a uno como cuéntate algo, que va en la bicicleta, que tiene un ratico cortico y quiere ver algo solamente en Instagram. Y desde la revista hemos tratado muchísimo de inventarnos diferentes formatos para llegar a esas diferentes rutinas de consumo, que yo creo que es el verdadero cambio que nos ha traído el periodismo digital, y que yo desde siempre he dicho que es un cambio altamente positivo, ¿no? Que hoy en día estamos mucho más cerca de la audiencia. Pero entonces, con todo este asunto del virus, pasamos de tratar de entender a una audiencia que vive ocupada. Entonces siempre estamos tratando de pensar en términos de economía de la atención, y saber que había cosas que un podcast de tantos minutos era demasiado largo, o que un artículo de tantas páginas era demasiado largo o demasiado corto, siempre jugando con esto. Y ahora pasamos a todo lo contrario, y es que estamos en la cultura del desocupe. Hoy en día, básicamente, todos estamos un poco así, ¿no? Como lavando platos mucho, y tratando de ver cómo llenamos esas horas muertas que antes estaban llenas por las actividades diarias, ¿no? O sea, el cálculo mínimo de cuántos bogotanos al menos recuperaron, por decir una cifra bajita, 4 horas de su vida por no tener que coger transporte público, 4 horas que antes se dedicaban simplemente a estar transportándose de un lado a otro. Pues cómo llenamos esos espacios. Y entonces dijimos que nos íbamos a inventar el periodismo de plancha, como la música de plancha, pero su versión periodística, entendiendo también una cosa que creo que me olvidé decírselo antes, y es que cuando hablábamos también de no crear pánico desde el periodismo, lo hicimos porque teníamos muy en cuenta un tema que es la salud mental durante la cuarentena. Era algo en lo que queremos y vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir machacando muchísimo. Ya hemos sacado 2 notas sobre salud mental, viene otra escrita por un profesor de psicología de la universidad, pero sabemos que además de hablar de salud mental, podríamos crear contenido que llevara a, digamos, construir tranquilidad dentro del encierro. Entonces, en ese periodismo de plancha que hemos hecho, periodismo para poder lavar los platos, periodismo para poder dormirse cuando uno está desvelado, periodismo para poder pensar en otra cosa cuando no se quiere pensar más en el virus, y entendiendo, digamos, esto de que el periodismo también es una forma de compañía, decidimos sacar un podcast al que llamamos 6 grados de separación. Les voy a mostrar el tráiler y les cuento más o menos la historia. Queremos proponerles un juego. Escojan a cualquier persona en el mundo, donde sea que esté, y traten de contactarla. Hay solo una regla. Pueden conectarse a esa persona a partir de únicamente otros 5 individuos, y solo uno de ellos puede ser un conocido. Este juego se conoce como la teoría de los 6 grados de separación. La idea de que todos estamos conectados y que no nos separan más de 5 personas. Hoy, que un virus ha conseguido que las noticias de un extremo del mundo sean tan parecidas a las de sus antípodas, esos grados de separación parecen estrecharse. ¿Qué tiene para contarnos una humorista sobre la tragedia? ¿Quieren reírse para olvidar o quieren reírse para sentirse acompañados? ¿Qué podemos aprender de un cocinero que no puede pisar la cocina de su restaurante? Igual yo creo que está importante que podamos aburrirnos un poco porque estamos muy desacostumbrados a ese tema. ¿Cómo gasta sus días uno de los caricaturistas más importantes de Latinoamérica? Creo que esa ida al aeropuerto, esa subida al avión, esa bajada en otro país,
Ahora he tenido que suplirla con hervir papas y luego cocinar algún tipo de curry que me permita cambiar mi rutina, ¿no? Modificar el esquema, aunque sea desde los sabores. Bienvenidos a 6 grados de separación, un podcast para estos días de encierro en los que, como nunca, queremos creer que todos estamos conectados y que, como nunca, queremos encontrarnos. Entonces, para contarles muy rápido, 6 grados de separación tiene básicamente la idea de volverse una compañía para la gente que está en el encierro, pero además con gente que realmente tiene para contar. Y además tiene un bonus track, y es que cada capítulo va a incluir un regalo del entrevistado. Entonces, el primer capítulo que ya está publicado, que publicamos la semana pasada, fue con Johanna Hausman, que es una humorista venezolana brillante y genial, que habla sobre cómo el humor puede ayudarnos a vivir el encierro. Y ella regala al final un stand-up. Hoy justo publicamos el segundo capítulo, que es con Alberto Montt, un gran caricaturista chileno-ecuatoriano que tiene una serie genial en un blog de Instagram que se llama Dosis Diarias, súper recomendado. Y el regalo que da Montt, después de decir que, bueno, que para él la vida no ha cambiado mucho porque él siempre ha estado metido en su cuarto dibujando, el regalo que nos da es, bueno, les voy a contar yo cómo empecé a dibujar, y es una historia preciosa de cómo él algún día agarró una libreta y empezó a dibujar. Viene en camino uno con Amalia Andrade, viene uno en camino con Alejandro, se me acaba de olvidar su nombre, pero un chef de un restaurante que se llama Salvopatria. Estamos apelando justamente al nombre y a la idea de que en estos tiempos podemos conectarnos con quien queramos. Estamos creando unas puertas de nombres muy importantes y cada vez estamos más cerquita, que si sale, pues vamos a dar gritos de la felicidad de esos 3 o 4 nombres muy grandes con los que queremos dar. Y la idea era esa, ¿no? Pero también entender que en estos momentos el aburrimiento también es un tema para el periodismo, y que entender que la soledad en este momento también es un tema para el periodismo, ¿no? Siempre en las salas de redacción hay como este miedo a juntarse o untarse los temas que parecen leves, pero si algo ha logrado este virus es desdibujar las categorías esenciales del periodismo y dejarnos jugar más, ¿no? Y tratar de encontrarnos en otro. Y les tengo un spoiler que es aquí entre nos nada más, de otro proyecto que estamos haciendo, y que se lanza mañana y que realmente nos tiene muy, muy emocionados. Se fraguó más o menos en una reunión así. Ahí está incluido nuestro rector, en el que decidimos lanzar Clase a la Casa, que es una continuación de Clase a la Calle. Es una continuación virtual, por supuesto, en el que profesores de ciencias sociales, va a ser un podcast también, profesores de ciencias sociales en su primera parte, la idea es que va a ser itinerante y que va a ser un podcast que va a ir pasando por diferentes facultades, muy seguramente, y lo que nosotros más queremos es que la próxima sea nuestra Facultad de Artes y Humanidades, porque creemos justamente que las ciencias sociales y las humanidades son las que tienen que dar contexto para entender un virus como este, que no puede entenderse únicamente desde la ciencia y la estadística. Les pongo el trailer muy corto para que estén súper pendientes. Se pueden suscribir a todos los canales de 070 Podcast en donde oigan sus podcasts. Ahí se publica mañana. La Universidad de los Andes sigue. La emergencia del COVID-19 y la realidad de que lo mejor para cuidarnos es quedarnos en casa nos reta a asegurar nuevas formas de encontrarnos. Creemos que las ciencias sociales nos pueden iluminar aspectos que aún no tenemos claros. El estudio social de la ciencia y las ciencias sociales en general aquí deben jugar un papel muy, muy importante. En una epidemia, por definición, la defensa de la autonomía individual, digámoslo así, pierde sentido. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que somos una comunidad académica que trasciende su campus y que podemos ser una compañía y una guía necesaria para estos momentos de incertidumbre. Esto es Clase a la Casa, una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya 4 años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast, profesores de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes conversarán sobre los retos que el COVID-19 nos propone como comunidad. Es el turno de las ciencias sociales. Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene.
Ahí está, entonces estén muy pendientes. El primer capítulo es mañana, en el que van a estar Alejandro Gaviria y Mauricio Nieto, el decano de Ciencias Sociales, conversando justamente sobre cuál es el rol de las ciencias sociales para tratar de explicar el momento del virus. Y ya para ir terminando, la otra gran conclusión es entender que para estas cosas nadie está preparado, ¿no? Yo recuerdo otras, digamos, como otros dos momentos en que siento que ni el periodismo ni las propias autoridades estaban preparadas para lo que pasó y nos tocó inventarnos casi que en tiempo real qué hacer. La primera fue cuando ganó el no en el plebiscito, en el que todos los medios estábamos listos para celebrar y para anunciar que ganara el sí, y ganó el no y nos cogió por sorpresa, y al día siguiente pues era lamentable el periodismo que se vio. Incluso, yo no sé si lo recuerdan, pero quien salió como vocero del no en ese momento fue Pacho Santos, y Pacho Santos salió también a decir como que tampoco se lo esperaban, ¿no? Que también a ellos los había agarrado por sorpresa esos resultados. El otro definitivamente es el paro, y esto es algo muy importante entender sobre el periodismo, es que el periodismo es un oficio que busca precedentes. Como periodistas nosotros siempre estamos buscando, bueno, ¿esto cómo se explica? ¿Cómo echamos para atrás para entender? Y si bien el paro nacional no explica el virus, el paro nacional sí explica y sí nos puede enseñar cómo tenemos que reaccionar de entrada, ¿no? El paro agarró sin preparación alguna al ESMAD, y por eso terminó saliendo todo como salió. Terminó agarrando mal preparado al gobierno, que esperaba que iba a ser un paro de un día y que ya iba a estar. Y también agarró totalmente mal preparado al periodismo, que estaba listo para hacer el trabajo que siempre había hecho en Colombia sobre movilizaciones sociales, que era cubrir la protesta como un tema de por dónde agarrarla en las calles y evite esta para que llegue temprano a su trabajo. Y le tocó mutar, los grandes medios les tocó cambiar completamente el discurso que tenían y que tuvieron durante tantos años, para entender que si no contaban el paro desde la gente, no lo iban a poder hacer bien. Y yo creo que eso es lo que nos llama también una situación como estas, ¿no? Yo quiero ponerme como un momentico romántico con el asunto y decir que en efecto el periodismo en este momento sí tiene un rol muy importante, que es aplacar el susto y aplacar la mentira, pero también poner de evidencia, ¿no? Les contaba de la nota que publicamos esta semana sobre los médicos de la primera línea y el miedo de los médicos de la primera línea. Esta fue una nota que nos costó muchísimas conversaciones, porque pinta un panorama que es miedoso, ¿no? Y que nosotros, a pesar de que hace 3 semanas ya, o 3 semanas en tiempos de paro, que es como yo ya no sé qué día es hoy, pero cuando empezó, que dijimos no vamos a hacer historias de pánico, no vamos a hacer historias de pánico, creemos que en este momento es importante poner también de evidencia que los médicos dentro de los hospitales están angustiados por su propia salud, porque no están recibiendo el equipamiento suficiente, que tienen miedo de que cuando llegue el pico a una ciudad como Bogotá, no sea suficiente para sostener el pico. Tienen miedo del acoso que están sufriendo en las calles y los están sacando de sus casas. Todo eso está ahí en esa nota. Entonces, una vez más, teniendo muchísimo rigor, teniendo muchísimo respeto por la verdad, y teniendo sobre todo siempre, que es como la obsesión de 070, teniendo siempre en la cabeza a nuestra audiencia, que es al final, pues como en lo único en lo que pensamos todo el día, hacer también ver que esto tiene unas posibilidades que son, digamos, que hay que tenerlas en el horizonte y que hay que entenderlo. Entonces, para terminar, digamos, quedan tareas, ¿no? También no hemos logrado como recuperar la agenda, y hay un montón de notas de temas que quedaron colgados, ¿no? ¿Qué pasó con la ñeñe política? ¿Qué pasó con el paro de nuevo que quedó colgado? ¿Qué significa lo que ha ocurrido en estos días en publicaciones semana, ¿no? El cierre de revistas, el despido por WhatsApp de uno de sus mejores columnistas, esa revista que todos respetábamos, pues parece que colapsó y que ya no es lo que era, ¿no? ¿Cómo funciona ahora el gatekeeper, que es ese concepto de la comunicación, de la persona que ataja lo que es noticia y que no? Es muy difícil, es en la tarea en la que seguimos, pero también hay una frase, un eslogan no oficial de 070,
que es que el periodismo, como el hierro, se forja en caliente. Y esto es algo que para nosotros es clave y que nos lo repetimos y que siempre lo pensamos, y es que la única manera de saber, bueno, de lograr hacer periodismo bien hecho es haciendo periodismo y mirando a ver qué sale bien y qué sale mal en el camino, pero sobre todo no parar, seguir buscando, seguir opciones, y eso es lo que va a tratar de seguir haciendo, de seguir haciendo 070 hasta que vayamos y hasta que vaya esta cuarentena. Entonces yo llego hasta por ahí y listo. Entonces, listo. Muchas gracias a los que han estado hasta ahora, a los que nos siguen por aquí, por Zoom, y los que están en Facebook y en Instagram. Muchas gracias de verdad por aguantarnos. Yo anoté 9 líneas de comentarios, dudas, preguntas. Voy a comentar cada una casi como puntualmente. Había una primera de la relación entre conspiración, complot, medios, periodismo. Esto es una idea muy vendida de que los medios hacen parte de un complot, de una conspiración, y la verdad, tengo que decirles que eso no existe y que las teorías conspiracionistas implicarían una sistematicidad de organización que es dificilísimo que exista. O sea, yo trabajo en El Tiempo, he escrito con El Tiempo 20 años, en El Espectador 7, y les juro que es mucho más ineficiencia de uno que el dueño te llame a joderte o que haga parte de una conspiración. Si hay algo conspirativo es que los periodistas somos mediocres de pronto, que no hacemos bien nuestro oficio, pero técnicamente no somos tan brillantes ni tan importantes los medios. Creo que, gracias a Dios, los políticos y la gente le da mucha importancia a los medios porque realmente no somos tan importantes. La segunda, la desinformación y descontextualización. Sí, esto pasa, o sea, sí se desinforma y se descontextualiza, obviamente. Todo un periódico al día es una desinformación, un noticiero de televisión es una manera de desinformar y descontextualizar. Ahí depende mucho de las fuentes, o sea, el periodismo con malas fuentes, que fue un poco lo que yo traté de mostrar, pues es terrible. Si la fuente no es buena, o sea, por más que tú quieras sacarle alguna información adecuada, pongamos ejemplos de fuentes de cualquier lado. Si uno dice políticamente en Colombia, uno no podría publicar casi nada porque las fuentes no están diciendo la verdad de entrada. Pero como tienen un cargo que los habilita para hablar, ellos lo dicen y asumen que es verdad, entonces la fuente ya es muy mala. Pero la segunda que sí pasó, y es un cambio no solamente en Colombia, en el mundo mundial, y es que los medios de comunicación ahora son actores políticos que hacen parte de las organizaciones empresariales. Lo que pasa en Semana o en otros periódicos es ya el informar no importa, sino que importa usar los medios de comunicación para lograr que los gobiernos tomen decisiones que favorezcan sus negocios, sean gaseosas, bancos o lo que sea. Entonces ahí sí hay unos intereses políticos que están orientados a descontextualizar y a informar, pero básicamente es falta de transparencia. Es lo que siempre uno ha dicho, que si por la noche saliera a RCN diciendo bienvenidos a las noticias uribistas y duquistas de la noche, no habrá ningún problema, es transparencia lo que se pide. El tema clave, que a muchos les gustó el tema de arte y periodismo, ¿por qué yo puse eso? Porque es que si no vamos al arte, el periodismo está muy aburrido narrativamente. O sea, el periodismo es un oficio de contar historias, donde lo más importante es el cómo, las estéticas, los formatos, las narrativas. Y eso es reaburrido. Pueden hacer la crónica número 80.000 sobre lo que es el problema más grave de Colombia, las redes sociales, y nadie la leerá, porque y puede estar bien escrita, bien redactada, pero estamos en unos formatos totalmente perdidos. Entonces tenemos que pasar adelante, y el arte sí enseña muchísimo de cómo, por un lado, crear estéticas y narrativas diversas, disidentes. Segundo, cómo buscar singularidad para cada historia. Y tercero, meterle política un poco a que cada cosa que hacemos es política, porque estamos disintiendo de la masa creativa del mundo. Lo único que es, nosotros seguiremos trabajando con no ficción y con intereses colectivos de audiencias. Cuarto, la relación entre psicología y periodismo. El periodismo sí afecta a la psicología colectiva en la medida en que construye percepciones colectivas. El gran impacto del periodismo y los medios de comunicación no es el qué, son las percepciones que construimos de la sociedad.
por ejemplo, el ejemplo más bobo del mundo, si construimos que Colombia es una narcocultura y los medios siguen informando narco y los políticos se comportan narco y hacemos series narcos, pues el mundo percibe que somos narcos. No es una construcción colectiva de percepciones. Si la percepción, por ejemplo, una cosa que pasó en la edición pasada, es que ser de izquierda era oler a feo, vestirse mal y usar zapatos mal lustrados, pues esa percepción está muy equivocada porque es de una persona que no tiene ni la más remota idea de qué consisten las ideologías. Entonces las percepciones se pueden... La quinta, la de si podríamos luchar contra el virus de la tentación, de la inmediatez, de la chiva y la fake news. Yo creo que cada vez eso es un problema de clics. Hay un periodismo de clics, que es el periodismo de semana ahora. Bienvenido y va a existir, lo va a ganar Google, lo va a ganar cualquiera. Lo que no va a abundar es el periodismo de sentidos. A nosotros lo que nos toca agregar es sentidos vía el relato. Nosotros tenemos que contar bien, pero a partir del sentido. Entonces, en las fake news estamos re preocupados, pero somos nosotros los jurásicos, los viejitos, que decimos, están manipulando a todo el mundo, están manipulando a todo el mundo. ¿Están manipulando a todo el mundo? Los estudiantes, los jóvenes que andan en la escena, en el mar digital, saben que todos mienten, que todo eso, ellos no son el problema. Y queremos nosotros, Jurassic Park, educar a los jóvenes para que aprendan a protegerse del fake news. No, señor, casi que los jóvenes nos podrían dar educación a nosotros, los adultos mayores, para que nos defendamos nosotros, que somos los que creemos en todas las mentiras. Las mentiras del paro, de que están tomando su vecindario, no fueron hechos por jóvenes, fueron hechos por gente Jurassic Park que estaban conectadas a las redes. O sea, no fue la gente joven sabe defenderse de ese tipo de cosas y es súper interesante para mirar en este tema. Termino y te dejo la palabra, Alejandro. No. Sigue. Listo. El sexto punto es que sí, que nosotros nos narramos el presente, pero el presente, digamos, en eso sí nos parecemos mucho a lo que contaba ayer Carmen de la distopía y la utopía. El contexto la produce. O sea, nosotros somos tan inteligentes como nuestro tiempo. O sea, cuando nosotros nos critican del futuro, que fuimos muy brutos, es que era el momento. Cuando Pablo Escobar estaba legalmente en el Congreso de la República, no era un narcotraficante. Hoy nos acusan de que uno informó mal. No informamos mal. En el momento el sujeto era un político normal. Entonces, el contexto sí determina. Nosotros somos como un espejo del tiempo como pensaba ese momento. O sea, cuando nos evalúen en 3 meses, dirán, ¿cómo lo hicimos de mal? Así estaba el mundo en ese momento. Entonces, sí nos debemos mucho al tiempo y al concepto. Séptimo, periodismo y privacidad. Ahí estamos el problema de las redes digitales. ¿Qué tanto tú quieres compartir de lo tuyo? Yo tengo un concepto que me he inventado que se llama ciudadanía celebrities. Ay, todos queremos ser en algún momento la estrella de nuestras vidas también. Ortica, estos podcasts que están haciendo de vida íntima, vea, me le quito el sombrero, puede ser, porque el pelo no me puedo quitar. ¿Cómo cuenta de bien? O sea, los periodistas deben oír esos podcasts, la gente narrando su calle, y uno es como, wow, esa persona está haciendo eso, mira, y no está contando su intimidad, está mirando lo íntimo y privado como lugar de mirada. A mí la intimidad y privacidad de nadie me interesa para nada, ni de los famosos, pero la mirada propia sí me interesa como mirada de mundo para ese tipo de cosas. La octava, lo de comunicar y escuchar, clave. El estudiante que preguntó eso, súper clave. Comunicación en el mundo nuestro y periodismo es ir diciendo y hablando. En el mundo arhuaco, comunicar es escuchar. Hoy en día, en las universidades, facultades de periodismo, deberíamos enseñar a escuchar al mundo. ¿No les pasa estos días que cómo estamos de ofuscados por cualquier ruido? Ya antes no nos ofuscábamos. Pasa una moto y digo, ¡uy, pero la moto! Porque estamos escuchando al mundo. Tenemos que aprender a escuchar. Y es la regla número 1 del periodismo y la regla número 1 de la comunicación, es escuchar. Es ir escuchando, no ir hablando. La radio colombiana no escucha, entonces hablan todo el tiempo, entonces no pasa eso. Y la última, ¿cómo defenderse de las fakes? Pues ya lo dije de alguna forma. La única defensa es no tomarse en serio las redes digitales, en serio. O sea, la primera cosa que hacen los jóvenes es no tomarlas en serio. Es como, no puedo creer que están diciendo esto. Es como, cuando usted tiene esa duda irónica que usted lleva en sí mismo, ahí mismo usted comienza a ganarle la partida a la desinformación, a las fake news, a todo tipo de cosas. Cuando
comienza uno a no tomarse tan en serio. Creo que el periodismo, los medios, los ciudadanos estamos tomando demasiado en serio, no somos tan importantes. Creo que este momento de la historia nos enseñó que somos realmente una nada, una pequeña cosita dentro de eso. Alejandro, ¿algo o terminamos? Sí, yo quería una pregunta que me parece que engloba varias cosas que me parece interesante que hace Andrea Ojeda, que es de qué manera buscamos las herramientas como periodistas para analizar los nuevos hábitos que nos impone esta coyuntura. Y es, yo creo que para cerrar también un poco lo que decía Omar, es en ustedes mismos como usuarios, ¿no? Yo creo que si alguna cosa positiva se puede sacar de esta situación extraña en la que un bichito microscópico nos tiene paralizados, es la manera en la que el mundo un poco se aplanó. Y que cada vez somos un poquito menos diferentes los unos de los otros. Es decir, yo les decía la primera semana que hablamos con el equipo y con mi clase de periodismo digital de la maestría, que esa discusión que estábamos teniendo en la clase y en 070 la estaban teniendo en The Guardian y en el New Yorker, ¿no? Entonces, si como periodistas justamente quieren entender los nuevos hábitos de consumo, si quieren entender qué es lo que es prudente, de qué es prudente hablar en este momento, busquen dentro de sus propias rutinas, que en este momento su rutina es parecida a la de las 130 personas que todavía quedan en este chat. Y también como para ir cerrando ya, de acuerdo con lo que dice Omar, de no crean en la versión de que son los boomers los que tienen que confirmarnos qué decir, ¿no? El otro día estaba en una reunión de una fundación de periodismo muy importante, cuyo nombre no mencionaré, y decía a uno de los altos funcionarios de esa fundación de periodismo, claro, no, es que tenemos que hacer un curso para que los pelados no sigan cayendo en fake news. Y yo les decía, pero a ver, o sea, más bien al revés, más bien vayan y pregunten. Entonces, o sea, los boomers ya dejaron de entender hace rato cómo funciona el periodismo. Lo de Semana, es decir, Semana está ganando digamos, como un pico de escuchas y de atención en este momento. Pero entre poquito se le va a explotar. A lo que le estaba apuntando Semana no es sostenible. Sobre todo no Semana Sostenible, que la cerraron también. Entonces son ustedes los que realmente pueden entender esto. Para mí, parte de la maravilla de una revista como 070 es que esté metida dentro de una universidad donde estoy obligado permanentemente a discutir con gente y que me obliga a abrir TikTok y que me obliga a entender un montón de cosas, porque yo ya estoy como pre-boomer un poquito. Entonces, una vez más, ténganse confianza y casi que chequeen sus propios consumos para entender qué pueden hacer como periodistas. Bueno, para terminar, dos cositas. Dicen cómo nos defendemos de Juan Diego Elvira, pues cambie de canal. O sea, primer argumento, no tengo por qué ver a nadie. Bueno, Alejandro y yo les agradecemos el habernos aguantado. Aló. Se bloqueó Omar, creo que para todos. Justo. ¿Será el hacker otra vez? No, sí, se cayó. Se cayó Omar. Bueno, entonces cierro yo. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Sabemos que son tiempos rarísimos donde las rutinas son raras y tener tanta gente en un festivo, en un jueves festivo, pues es una maravilla. Nada, síganos. Cualquier pregunta, por ahí está también los correos de la revista. Y muchísimas gracias también a la facultad por abrir estos espacios. Como les digo, yo creo que en este momento lo que queremos es tratar de juntarnos de todas las maneras posibles y esta es una forma también de hacerlo. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá.